Archivos Miedo. Advertencia. El siguiente video está basado en hechos reales. Personas sensibles, favor de abstenerse de verlo. El caso de la desaparición más extraña de Europa. El 26 de junio de 1986 tuvo lugar un fatal accidente de una cisterna que transportaba ácido sulfúrico. En el lugar murieron 2 personas y desapareció otra, lo que daría lugar al caso que sería llamado el accidente de Somosierra. Andrés Martínez era un experimentado conductor y su esposa Carmen Gómez a veces lo acompañaba. Ese día, ambos viajaban en la cabina de un camión cisterna rumbo a Bilbao, España. Tenían de cargamento 20,000 litros de ácido sulfúrico. Inexplicablemente, todavía hoy, el camionero emprendió el descenso del puerto de Somosierra a una velocidad mortal, y es que dicha pendiente es muy prolongada. Sería la altura del límite entre Madrid y Segovia que se dio la tragedia. 3 autos se accidentaron y el camión cisterna que transportaba el ácido sulfúrico se convirtió solamente en un montón de fierros retorcidos, por el que corrían los miles de litros de ácido sulfúrico. El análisis preliminar era escalofriante. La cabina del camión había sido aplastada por la pesada cisterna y el ácido mortal caía sobre los cuerpos de los esposos. Al no poder hacer nada por ellos, las autoridades entonces se preocuparon por neutralizar los efectos nocivos del ácido. Sí, y dejaron ahí a los cadáveres. Sin embargo, al caer la tarde, una noticia paralizó a todos. Y es que se empezó a decir que en el vehículo cisterna había un tercer pasajero. Y es que los padres del fallecido conductor Andrés Martínez denunciaron a las autoridades la desaparición de su nieto Juan Pedro Martínez Gómez, el cual tenía tan solo 10 años, y que se había despedido de sus abuelos antes de abordar junto a sus padres el fatídico camión. Obviamente la noticia originó una rápida operación de búsqueda, ya que tal vez el niño estaba ahí, vivo, dentro de los escombros, y junto con los cadáveres de los padres. Es así que debían de poner manos a la obra e intentar salvar al niño. Por eso intentaron buscarlo, para ver si podían todavía salvarlo. Pero después de varias horas, no encontraron rastros del niño. Sí, como si simplemente se hubiera esfumado. La primera hipótesis sobre esto es que tal vez el cadáver del pequeño se había deshecho con el ácido, pero esta teoría fue rechazada por los expertos químicos, quienes afirmaron que un cuerpo humano no podía evaporarse a causa del ácido sin dejar algún rastro. Pero entonces, ¿dónde estaba el pequeño? Durante los 2 días siguientes, se rastreó en toda la zona, ya que mínimo debían de encontrar un cadáver, pero la búsqueda no dio ningún resultado. Mientras sucedía esto, una parte importante de la investigación se dio en reconstruir el recorrido del camión desde la salida de la casa de los abuelos hasta el trágico accidente. Esto para saber qué había ocurrido y cómo el experto chofer había puesto en riesgo a su familia. Para esto, los expertos extrajeron el tacógrafo del camión, que no es otra cosa que un disco de papel que marca las paradas y la velocidad del vehículo. Según el tacógrafo, el viaje lo emprendieron a las 7 de la tarde, teniendo como primera parada un lugar llamado La Venta del Olivo. Luego, la segunda parada la realizaron a las 0 horas con 12 minutos, en la localidad de Las Pedroñeras, siendo así que casi a las 3 de la mañana llegaron a una gasolinera llamada Los Ángeles, en la entrada de la capital de España. 2 horas y media después, efectuaron la parada definitiva en el Mesón Aragón, en las faldas del puerto de Somosierra. Sí, con esto los expertos habían logrado conocer todo el recorrido. Pero entonces se dio un misterio, ya que en esa última parada, un camionero había visto por última vez al niño desaparecido, e incluso lo había descrito perfectamente, ya que le llamó mucho la atención que un niño de esa edad aceptara ponerse un suéter y un pantalón de color rojo. Con este testimonio, se confirmaba que Juan Pedro continuaba con sus padres al iniciar el ascenso a Somosierra. Pero de ahí, ¿qué pasó después? Ya que según el tacógrafo, en la siguiente hora y 23 minutos, después de la parada en ese mesón y antes de que se diera el fatídico accidente, el camionero había realizado 12 paradas. Los profesionales de la carretera afirmaron que en un trayecto tan corto como ese, el chofer no debió de haber hecho ni una sola parada, o como máximo tal vez una o 2, pero no más. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué paró una docena de veces en menos de hora y media? ¿Y por qué bajar a tanta velocidad en una pendiente tan peligrosa? Y entonces llegó una nueva hipótesis, bastante perturbadora. Esta era la de un secuestro. Y es que al revisar el vehículo, se dieron cuenta que no tenía problema realmente con los frenos. E incluso había estado en revisión antes de empezar el viaje. Es así que la excesiva velocidad del camión y el no frenado tal vez se debía a un desesperado intento de dar alcance a otro vehículo. Sí, intentar alcanzar a alguien que había robado al niño.
Ahora bien, ¿por qué un rapto en una zona tan poco usual? Bueno, una de las hipótesis que se maneja es que el conductor había sido obligado a transportar droga y al negarse le habían arrebatado a su hijo. Sin embargo, investigaciones posteriores desecharon totalmente esta teoría. Es entonces que si se dio un secuestro, ¿por qué habían robado al niño? Sí, las autoridades seguían con la duda. ¿Qué había pasado con el niño? ¿Y por qué nunca habían podido encontrar su cadáver? Es así que tal vez no estaba muerto o no iba en el camión. Bueno, conforme pasó el tiempo, un niño supuestamente idéntico a Juan Pedro Martínez Gómez, e incluso que iba con la misma ropa, fue visto en las cercanías de Badajoz. Y no solo eso, sino que desde entonces, la policía ha recibido varios reportes de que un niño vestido de rojo va caminando a la orilla de la carretera, casi siempre en las afueras de diferentes poblaciones rurales, pero todas ellas cercanas a Somosierra. Es así que a partir de ahí se empezó a crear una leyenda urbana, la cual aseguraba que al momento del accidente, el cuerpo del pequeño podía haber salido disparado hasta alguna quebrada o algún barranco cercano, y luego oculto por la vegetación, y después devorado por animales e insectos, y que su alma estaba en pena, ya que ni siquiera sabía que estaba muerto. Es por eso que caminaba por las carreteras, intentando encontrar a sus padres. Ahora bien, desde el momento del accidente, no ha habido solución de este caso. Es por eso que hay muchas teorías conspiranoicas, las cuales hablan de que el niño pudo haber sido trasladado a otro plano dimensional. Sí, a un punto en el espacio y el tiempo donde se encuentra encerrado, o en cambio, que fue secuestrado por algo o alguien que no es humano. Ahora bien, tal vez tú te preguntes que tal vez el niño simplemente no viajó con sus padres y fue dejado en algún lugar y de ahí encontrado y tal vez adoptado por una familia. Pero hay una prueba que demuestra que el pequeño Juan Pedro estuvo en la cabina de la cisterna y que iba en ese viaje. Esta prueba sería además del testimonio de sus abuelos y el testimonio del otro camionero que lo había visto. Y es que en los restos del camión no se encontró el cadáver, pero sí estaba un zapato que le pertenecía. Es así que nadie sabe qué le sucedió al niño de Somosierra. Si su cadáver fue deshecho por el ácido, si fue secuestrado o por el impacto su cuerpo salió volando. Lo que es una realidad es que este niño simplemente se esfumó de la faz de la tierra y su caso es considerado la desaparición más extraña de Europa. Ahora yo te pregunto, ¿qué crees que le ocurrió al niño de Somosierra? Ya por último, te recuerdo que en todo el mes de octubre y hasta el 2 de noviembre estaré subiendo un video todos los días, ya que se dice que en esta época un portal se abre al otro mundo. Y es que se viene la fecha de muertos, y vale la pena hablar de la oscuridad, de los misterios, de fantasmas y de los muertos. Pero ten mucho cuidado, porque tal vez estos videos te pueden perturbar. Recuerda que tengo un canal de curiosidades llamado Tu Cosmópolis. Te lo recomiendo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.